Buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Volvemos a encontrarnos nuevamente otro día para continuar estudiando la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios de continuo. Es algo necesario para nuestras vidas. No todos los creyentes entienden eso. De hecho, hay creyentes, incluso pastores, que dicen, ¿para qué tener que estudiar tanto la Biblia? Evidentemente no han entendido ni han escuchado, porque la Biblia lo dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Cuando la Biblia no solo en ese lugar, Josué 1:8, sino en otros lugares hace ese énfasis, en muchos lugares hace ese énfasis, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Lo escuchamos y después nosotros decimos, no hace falta? Bueno, Dios habla, nosotros decidimos si obedecer o desobedecer. Así que felicidades a todos mis hermanos que habéis decidido hoy también, como cada día algunos, otros cuando podéis. Espero que algunos que no pueden tan a menudo vayan proponiéndose poder y de esa manera nos acerquemos más y más a la voluntad de Dios, preparándonos para lo que venga, porque sin duda vivimos tiempos peligrosos. Bien, vamos a hacer una oración y nos ponemos hoy con personajes de la Biblia y estamos estudiando a Salomón, el hijo de David. Vamos a orar. Señor, estamos muy agradecidos por todo lo que tú haces en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tienes grandes propósitos para nosotros. Y al decir grandes no pensamos en riquezas, en poder, en milagros, sino en abundar más y más en tu reino, en tu obra, para la salvación de las almas y para darte a ti gloria y honra. Señor, bendice este tiempo que vamos a abrir tu palabra, porque también hoy queremos escuchar tu voz. Ayúdanos a centrarnos en la verdad de la Escritura, a olvidar los problemas, también nuestros prejuicios personales y nuestras ideas de hombres. Ayúdanos a que nos podamos concentrar en lo que tú nos vas a decir y ayúdanos a entenderlo para que esto entre a formar parte de nuestra vida. Gracias, Señor, te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos que escuchen esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues si queréis ir preparando vuestras Biblias en el primer libro de Reyes capítulo 5, allí vamos a retomar donde lo dejamos la semana pasada, el último día, y vamos a seguir estudiando a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Estamos en los preparativos de la construcción del templo de Salomón. Pero voy a mirar un momentito en el chat en directo para ver los hermanos que han escrito algún saludo. Y tengo ahí a Cristina, que ha sido la primera en saludar hoy. Buenas noches, hermanos, bendiciones. Bienvenida, Cristina. Y Beatriz también. Buenas noches, querido pastor y queridos hermanos. Dios los bendiga. Un abrazo, os amo en el Señor. Benito dice buenas noches a todos mis hermanos. Y Juan Bermudo, buenas noches, mis amados hermanitos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Papá estén en vuestros corazones. Un abrazo. Y Beatriz pedía si pueden compartir el enlace por el grupo, porque no me deja compartir, dice. Creo que Belén ya ha compartido en ECUP, en el grupo de WhatsApp y también en Messenger. Rosario, Paco, buenas noches a todos y que el Señor os bendiga mucho, dicen. Y Yalikatu dice buenas noches a todos mis hermanos y hermanas. Yalikatu, Rafa. Bienvenidos a todos, esos son los mensajes que hay. Mira, acaba de entrar el mensaje de Fabiana. Buenas noches, Pastor Víctor y hermanos. Muy lejos está Fabiana, pero en el espíritu muy cerca. Y gracias a Internet nos podemos ver aquí. Bienvenidos a todos. Tienes primer libro de Reyes preparado, capítulo 5. El último versículo que leímos, el último día, fue el versículo... A ver, 11, el 6, primer libro de Reyes 5:6, ese es el último versículo que leímos la semana pasada. Estamos viendo los preparativos para construir el templo de Salomón
y vimos que Salomón dio a sus siervos instrucciones y les dijo: manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Ahí estábamos hablando el último día, un detalle curioso, que Dios se usa de gentiles para preparar la madera que va a ser utilizada en la construcción del templo. Ahí van a usar la madera del rey de Hiram, el rey Hiram, y sus artesanos, que son sidonios, van a ser los que trabajen esa madera. ¿Creía Hiram en el Señor o no creía? Decíamos que aquí lo importante no es ser de raza hebrea, nacido de Salomón. Está esto, la imagen un poco borrosa, ¿no? A ver si ahora mejor. Sino creer en el Señor. En el pueblo de Israel, muchos que no eran descendientes directos de Abraham, pero creyeron en el Señor, y el Señor contó con ellos para todo. Pues vamos a ver la respuesta de Hiram. A ver qué dijo Hiram a la petición de Salomón de que éste sea quien le facilite la madera, y también que sus hombres sean los que la trabajen. Leemos el versículo 7 al 12. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, ¿qué pasará? ¿Qué dirá Hiram? No, ¿cómo te atreves a mí a pedirme la madera? ¿Qué dijo Hiram? Léelo, mira. Versículo 7. Se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón: he oído lo que mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso, y Salomón daba a Hiram 20.000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Bueno, la respuesta de Hiram pues es sorprendente, ¿no? No sabemos, no podemos decir si realmente era salvo, había creído en Dios como su Salvador, porque la Biblia no nos dice nada al respecto, pero la respuesta que da es muy significativa, porque esa manera de decir bendito sea hoy Jehová, bueno, es una declaración que apunta a que de alguna forma Hiram cree, ¿no? Si es salvo o no, eso solo lo sabe Dios, porque yo no puedo asegurar que todos los miembros que hay en las iglesias que se llamen cristianas son salvos. Seguramente no. Yo conozco a los míos y creo que son salvos porque conozco sus frutos, por sus frutos los conoceréis. Pero tampoco puedo decir 100%. O sea, siempre la prudencia de que lo que ven mis ojos puede ser confuso, y a veces alguien que tú piensas este no debe ser cristiano, es cristiano, simplemente por las circunstancias de la vida está en una situación especial, y otros que parecen muy santos y hablan y usan un lenguaje evangélico y a lo mejor no lo son, ¿no? Dios decía, este pueblo de labios me honra. Ellos tenían apariencia, pero no eran salvos. Estábamos hablando ayer, martes, en la predicación del domingo, acerca de los lobos. El mundo estamos rodeados de lobos, en la iglesia se levantan lobos, y hablamos de la advertencia de Pablo a Timoteo, que dice que tienen apariencia de piedad. Vivimos un mundo muy confuso. Estoy preparando para predicar el domingo la segunda parte de como ovejas en medio de lobos, porque no vimos bien ese versículo cuando el Señor dice: sed pues prudentes como serpientes y humildes como palomas. Y mirando el panorama mundial, la verdad es que todo está como muy tenso y muy confuso. Ya hablaremos el próximo domingo, Dios mediante, si Él lo permite,
Pero hoy leía en la prensa que se ha filtrado un documento del ejército alemán en el que sobre la mesa plantean todas las cosas que pueden ocurrir en cuanto a la guerra de Rusia con Ucrania, y entre todas las cosas que se plantean también cabe la posibilidad de que en el 2025 estalle lo que sería el inicio de la Segunda Guerra Mundial. O sea, eso se contempla dentro del ejército de Alemania. No quiere decir que vaya a ocurrir, pero contemplan, por toda la información que tienen, por los servicios secretos, las sospechas que tienen sobre la estrategia de Putin, bueno, que Putin estaría dispuesto a provocar una guerra en Polonia, contra Suecia, en fin, ampliar sus fronteras, hacer un corredor que uniese Bielorrusia con Rusia, que es su aliado, Bielorrusia. Y entonces dentro de los panoramas posibles se contempla que si eso ocurriese, Alemania intervendría en la guerra y evidentemente la OTAN intervendría también. Entonces estaríamos hablando del inicio de una guerra mundial, la tercera guerra mundial. Hoy creo que también, porque leí así, vi la noticia de pasada, no me paré a leerla, pero hoy creo que la prensa ha publicado que el grupo de premios Nobel que ajustan el reloj del fin del mundo, creo que ya han hecho público y mantienen el reloj a 90 segundos del fin del mundo, igual que el año pasado. Yo creo que no se han atrevido a adelantarlo un poco más, porque del año pasado a este la situación está más tensa y todo se ve como más oscuro, ¿no? Pero igual piensan que ya hay suficiente alarmismo y no quieren acercar más ese reloj, pero 90 segundos al fin del mundo es muy cerca. Nunca en la historia había estado así, solamente el año pasado y este. Y bueno, vivimos como muy tranquilos, muy relajados, parece que estamos seguros, ¿verdad? ¿No te da esa sensación que estamos seguros, tranquilos? Oímos de amenazas de pandemia, pero hemos pasado la última y bueno, al final parece que no fue para tanto, aquí sigue la vida y no pasó nada, ¿no? Ya está, lo superamos. Hablamos de las guerras, uy, cuidado la guerra de Ucrania, uy, cuidado la guerra de Israel, pero después todo parece que entra dentro de una normalidad y ahí seguimos para adelante. A que parece que en medio de tantas amenazas y el cambio climático, tantos años, llevamos varias décadas desde los 80 escuchando que el cambio climático, y aquí seguimos, y bueno, hay ahí algunos huracanes, pero hay como una sensación de seguridad, de tranquilidad. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús, lo que dice la Biblia? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Así que hay una falsa seguridad a nuestro alrededor y la Iglesia no puede estar dormida. Tenemos que estar velando, tenemos que estar trabajando, obedeciendo a Dios más que nunca, porque el tiempo se acorta y los problemas aumentan y hay gente que tiene que escuchar el Evangelio y ser salvos. ¿Era salvo Irán? Pues no lo sabemos, pero esa declaración es muy notable y esa disposición a decir lo que Salomón me pida. Bendito sea Jehová. Y dice que Dios, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Hiram conoció a David. Ya el otro día leímos una referencia que David le pidió ya a Hiram que estuviese dispuesto a contribuir con la madera de su territorio. Así que es posible que Hiram conoce a Dios porque le da gracias de que a David Dios le ha dado. O sea que aquí hay un reconocimiento de adoración a Dios, bendito sea Jehová, y hay un reconocimiento de que Dios hace las cosas y Dios le ha dado el hijo a Salomón. Así que, bueno, pues Dios cuenta con estos gentiles para la construcción del templo, pero fe vemos en ellos. ¿Hasta dónde? No sabemos. Entonces, Salomón se había ofrecido a pagar por esa madera. En el versículo 6 lo leímos, ¿no? Manda pues ahora que corten cedros del Líbano y mis siervos estarán con los tuyos y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres. Porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Pídeme el sueldo de tus hombres que van a trabajar y van a preparar toda esta madera y por la madera dime cuánto tengo que pagarte y yo te lo voy a dar.
Así que esto era una oferta tentadora, ¿no? Que esta es otra señal a favor de este hombre de Irán, de que era un hombre justo y creía en Dios, porque él podía haber pedido pues riquezas. Pídeme lo que quieras, le dijo Salomón, pero Irán no toma una ventaja injusta, no se aprovecha de la circunstancia, sino que ¿qué es lo que ha pedido? Pues dame para que mi familia coma. O sea, danos el alimento que necesitamos. Bueno, eso es justo. O sea, Irán está de acuerdo que se le pague. Y esto no es extraño, ni hay que mirar mal a Irán, porque si tú vas a trabajar para Salomón, para Israel, y es una empresa importante, pues es justo que se te pague por esa madera y por ese trabajo. Pero él no está aprovechándose, él podía haber pedido un salario, incluso haber pedido mucho y haber regateado, negociado con Salomón, pero no, o sea, él pide algo que se considera totalmente justo. Eh, yo haré, he oído que me mandaste decir, yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y madera de ciprés. O sea, lo que me pidas. Y danos de comer a mi familia y a mí. No te pido nada más. Así que eh, hay aquí un buen grupo de personas gentiles que se van a mezclar en esta obra santa, porque van a construir el templo para Dios, la casa para Dios, y el hombre que sirve a Dios solamente con esa visión, no para aprovecharse, va a ser bendecido. Si alguien sirve para una causa así, pero solamente por un interés económico, entonces no le sirve a Dios, se está sirviendo a sí mismo. ¿Está bien que un pastor cobre un salario por ser pastor? Sí, claro, la Biblia en el Nuevo Testamento lo contempla. Digno es el obrero de su salario, y también dice que el obrero que sirve bien es merecedor de doble bendición, doble paga. O sea, que se le pague bien, está diciendo, ¿no? Pero sabemos que dentro de la Iglesia hay muchos codiciosos. Ayer hablábamos de los falsos profetas, de los que Primera de Juan advierte que se levantan en la Iglesia. Leímos que Pablo decía que en Éfeso él sabía que se levantarían aún de entre ellos mismos falsos maestros. En la Iglesia siempre ha habido gente falsa, lobos disfrazados de oveja, que están ahí porque buscan un interés económico, se aprovechan de eso. El ser humano siempre está vigilante a ver dónde encuentra un territorio, un lugar bien abonado para poder sacar un beneficio económico. La codicia del hombre siempre está ahí al acecho. Y la Iglesia, el mundo religioso, sin duda, es un buen medio para ganancias abundantes de dinero. ¿Por qué? Porque, bueno, sabiendo manipular bien a la gente se le puede sacar un buen dinero. La gente cristiana tiene que ser generosa. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Bueno, pues los falsos maestros, profetas y pastores, los falsos, los lobos disfrazados, son muy astutos y se han dado cuenta de ese detalle. Así que, sabiendo cómo hablar y sabiendo ganarse a la gente, pues van a conseguir sacarles el dinero. Bueno, el creyente tiene que ser sabio y fijarse en eso. Yo en un momento dado os puedo pedir, hermanos, colaborar con vuestras ofrendas, porque la Iglesia tiene muchos gastos y lo que se recoge es muy justo, y a veces os lo he dicho. Pero me imagino que se nota que yo no estoy pidiendo dinero ni para mí, ni estoy pidiendo ahí de una forma constante, oye, tenéis que ofrendar, tenéis que pagar, tenéis que dar más dinero, tenéis que... No, pero hay gente que lo hace. Hay gente que están en sus telemaratones pidiendo dinero, hay gente que en la predicación del domingo siempre es para pedir dinero, y todo eso se disfraza bien. ¿Cómo se disfraza? Bueno, el Señor quiere bendecirte, pero para bendecirte tienes que demostrarle que confías en Él, así que tienes que traer tu ofrenda y se hace de una forma sutil y se hace muy insistente y incluso
manipulando a la gente, ¿no? Hay manipulaciones, por ejemplo, el pastor que está ahí y dice, y estos se han dado casos así, yo lo he escuchado alguna vez, está ahí en el auditorio lleno de gente y el pastor dice, o el profeta o quien sea, dice, Dios me ha revelado que aquí hay gente generosa y Él me ha dicho, me ha revelado 100 nombres de gente que está aquí hoy y que van a ser capaces de donar 1000 euros cada uno. Y Dios me ha dicho sus nombres. Y yo sé que algunos están dudando y se están resistiendo a obedecer a Dios, pero si no traen sus 1000 euros, yo, para reprenderlos en el nombre del Señor, voy a revelar esos nombres. Y claro, tú estás ahí sentado y piensas, ¿seré yo? Y qué vergüenza si soy yo, y después el pastor me señala y dice, el Señor me dijo que tú tienes y no. Y entonces manipulan a la gente así, de esa manera. Y eso es del diablo, eso no viene de parte del Señor. Cuando servimos a Dios no es por interés económico. Está bien que el que sirva todo tiempo pueda recibir una manutención o un apoyo. Sí, claro, eso es digno. El obrero es digno de su... Y los que trabajan bien, que sean tenidos por doble honor, dice allí. Eso quiere decir doble sueldo, los que trabajan bien. Pero no trabajamos por dinero. De hecho, por mucho que te están manteniendo, el que sirve bien no está bien pagado. Porque si un pastor está sirviendo como tiene que servir, estará dando mucho más de lo que le puedan dar a cambio. Ahora, el que está allí en el trono, ¿verdad? Y quiere que le den las riquezas, y va en sus lujos, en sus coches de alta gama, y tiene sus mansiones, y hasta jet privado y guardaespaldas tienen algunos. Bueno, todo eso se ve. Y como decíamos ayer en Primera de Juan, probad a todos los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Probadlos. ¿Cómo los probamos? El martes que viene seguiremos hablando de eso, pero tú ya te puedes hacer una idea. ¿Cómo se prueban? Por sus frutos los conoceréis. Observa lo que hablan, contrástalo con la Biblia y deja que Dios te lleve en sabiduría. ¿Verdad, hermanos? Entonces, Hiram no busca riquezas, ni quiere aprovecharse de las circunstancias, sino que simplemente le dice a David, pues como tú me has ofrecido, pues si me das de comer a mí y a mi familia, está bien, es suficiente. Y Salomón era generoso, así que él no tiene ningún problema, ni le negocia, ni regatea, ni nada, sino sí, y le dice, te voy a dar todo esto. Vamos a terminar de leer este párrafo del versículo 13 al 18. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30.000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10.000 en 10.000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Adoniram estaba encargado de aquella leva. También tenía Salomón 70.000 que llevaban las cargas y 80.000 cortadores en el monte. Sí, los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3.300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa y piedras labradas, y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Bueno, como podemos observar, la obra es impresionante, es tremenda. O sea, se habla de miles de hombres trabajando, de todos los materiales. Una construcción así en aquella época, bueno, te puedes imaginar. Hoy en día sería una gran construcción, pero hoy en día hablamos con maquinaria para construir y mover materiales pesados, grúas, supercamiones y todo tipo de maquinarias que hacen que una gran obra pues no sea tan complicada. Pero en esa época no había maquinaria, eran trabajos artesanos. La cantería y la madera se hacía todo a mano. O sea, para labrar los bloques de piedra todo era un trabajo de martillo y escarpa. O sea, eran trabajos manuales. Por eso se necesitan tantos miles de hombres,
porque solo para labrar una piedra, darle la forma adecuada para ponerla ahí de base, dice que eran piedras costosas, muy caras. Dice eran piedras grandes. Una piedra de esas pesaba varios toneladas, varios miles de kilos, decenas de miles de kilos. O sea, todo era bien costoso, tenía un gran trabajo y requería una inversión de recursos y de personas increíbles, impresionantes. Era algo tremendo. Te voy a compartir en pantalla algunas de las representaciones artísticas que se han hecho de cómo podía ser el templo de Salomón. Por la descripción que hace la Biblia, ahora si podéis mirar la pantalla, pues ahí tenéis una de esas ilustraciones que se han representado según las indicaciones de la Biblia, pues para hacernos una idea de cómo era el templo de Salomón. Entonces, como podéis ver, este edificio de aquí grande, esto sería propiamente el templo, donde está el lugar santo y el lugar santísimo. Después fuera hay un atrio interior, pero después más afuera hay un atrio más grande. En la Biblia se le llama el atrio de los gentiles, al atrio que hay exterior. A ese lugar pueden acceder gentiles, pero al atrio interior, lo que sería ya el recinto del templo, ahí solo pueden entrar judíos. Y en el lugar santo y lugar santísimo, pues ya sabes que al lugar santo solo los sacerdotes, y en el lugar santísimo solo el sumo sacerdote, y una vez al año. Entonces te muestro otra imagen, otro grabado que representa el templo de Salomón, o sea, para que te hagas una idea. Aquí se ve mejor este atrio exterior grande que yo te decía, y aquí dentro estaría el atrio interior con el templo y todo eso. Aquí se pueden apreciar otras construcciones alrededor, porque no estaba solo el templo en este monte. Este monte se cree que es el monte Moriah, que aparece en el libro de Génesis ya. O sea, hay toda una historia detrás del monte Moriah. ¿Qué pasó en el monte Moriah? ¿Quién se acuerda? Tenemos, ¿por qué pensamos que es el monte Moriah? Bueno, primero en Génesis, capítulo 22, versículo 2, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahí dice eso. Y en segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Entonces, pues creemos que es el mismo monte, se utiliza el mismo nombre, y esto tendría un significado bíblico, ya que fue el lugar en el que Dios le dijo a Abraham que sacrificase a su hijo Isaac. O sea, el sacrificio de un hijo, que evidentemente todo eso apuntaba a lo que un día sería el sacrificio de Cristo. Dios entregó a su hijo. Dios le pidió a Abraham: entrégame tu hijo, tu primogénito. Así hizo Dios con nosotros, entregó a su hijo. Y el templo pues tiene toda esa representación. Ahí está la figura de ese sacrificio de Jesús, representado por todos esos animales, esos corderos y carneros que van a estar siendo sacrificados de continuo. Seguramente, claro, Dios ya tenía el emplazamiento de este templo. Él ya guardó ese lugar, ese espacio. Y si es el monte Moriah, porque así le dijo Dios a Abraham: ves al monte Moriah, y ahí en Crónicas hemos leído que era en el monte Moriah donde Dios le dijo a David que iba a ser edificado el templo. Entonces, David, como dijimos, ya había estado preparando tesoros y materiales para esta construcción.
los hebreos no habían, quizás no entendían lo que David y Salomón iban a hacer. Digo quizás, ¿no? Porque ellos son los que reciben la imagen de cómo tiene que ser construido el templo. Y Salomón va a construirlo según el modelo que Dios le ha dado. Como os decía, y en ese dibujo que os he puesto junto al templo, Salomón edificó otros grandes edificios. En la Biblia se hace mención del palacio del rey, también se menciona el palacio de la reina, exactamente la hija de Faraón, se menciona la casa del bosque, el pórtico del trono y también el pórtico de las columnas. Entonces, todo ese espacio en lo alto del monte del templo, está el templo y están todas esas otras grandes edificaciones que rodeaban y adornaban todo ese espacio. El monte Moriah se extiende desde norte a sur, es un largo espolón o promontorio, lindando al norte con el monte Bethesda y limitado al este y al oeste por dos estrechos valles que se juntan en su extremidad sur. Entre sus dos empinados declives, la cima de la colina solo permite un estrecho espacio para edificaciones, y para asegurar un adecuado emplazamiento para el templo, los patios, los palacios, se construyó una plataforma levantando algunos muros de contención, y es lo que estamos leyendo ahora aquí, que Salomón mandó construir grandes bloques de piedra para los cimientos, para la base, piedras muy costosas, y imagínate, para poderlas trasladar y mover y todo, ¿no? O sea, todo esto requería sabiduría. O sea, aquí está trabajando gente que sabe construir. No están ahí haciendo cualquier cosa, no, ellos están construyendo, teniendo cuidado de lo que se está haciendo. Por eso a veces os he apuntado que cuando Cristo dijo, mirando al templo, que de este lugar no quedará piedra sobre piedra, y cuando en el año 70 de nuestra era el general Tito, al frente de las legiones romanas, entró en Jerusalén y destruyó el templo, él lo hizo tal como Cristo dijo, no dejó ni una piedra del templo. Y algunos dicen, Cristo falló en su predicción, porque actualmente sabemos que de ese lugar del templo queda el muro de los lamentos, así se conoce a una pared de piedras. Sí, pero es que ese muro no era del templo. El muro es de la base, es uno de los muros de contención que sostiene esa gran explanada sobre la que estaba construido el templo y esos palacios. Entonces lo que dijo Jesús se cumplió al pie de la letra y no quedó ni una piedra del templo. De la base y de los muros de contención, sí, eso todavía queda, ese testigo que ha sobrevivido a través de los siglos, de los milenios, que se conoce como el muro de los lamentos. Ahí van los judíos a lamentarse y a orar y a poner entre las juntas de los bloques de piedra oraciones escritas en papeles. Es lo único que les queda de lo que un día fue la gloria del centro de su religión, que era el templo. El de Salomón es el primer templo, recuerda, porque después se construyó un segundo templo. Se reconstruyó en Esdras y Nehemías, y Herodes lo amplió, lo reformó más a lo grande y con muchos más lujos. Y se calcula y se cree que en los tiempos del fin puede ser reconstruido el tercer templo. No sabemos si antes de que la iglesia sea arrebatada o justo después. No sabemos si antes de que se manifieste el anticristo como un rey que establece un gobierno único mundial o durante su reinado. Pero, por lo que la Biblia dice, porque a la mitad de su reinado, o sea, después de 3 años y medio de estar reinando, dice que hará cesar la ofrenda y el sacrificio. Y la ofrenda y el sacrificio
actualmente no se hacen porque no hay templo. Si hace cesar ofrenda y sacrificios, que en ese momento se está haciendo, y eso quiere decir que hay un templo. Y se habla de profanar el lugar santo, o sea que hay referencias a que cuando el anticristo se manifiesta como lo que es, una herramienta en las manos de Satanás, pues en ese momento hay templo. Y ese sería el tercer templo. Siempre es la gran señal. Si se empezase a construir, pues ya sabemos dónde estamos, ¿verdad? Y si no, no quiere decir que no estamos en el fin, porque ya te digo, los 3 años y medio primeros del reinado del anticristo se va a mostrar como amigo de Israel, como un gran ayudador para Israel, así que en esos 3 años y medio podría favorecer que construyesen el templo. Hoy en día tú sabes que el templo de Jerusalén, el tercer templo, no se ha podido construir porque el lugar en el que tiene que ir no puede buscarse otro emplazamiento. Hay lugares santos del Islam como la mezquita de la Roca. Entonces Israel no puede destruir esa mezquita para edificar su templo, porque eso sería una declaración de guerra a todos, absolutamente todos los pueblos musulmanes, y sería una grave ofensa, y las Naciones Unidas estarían en contra de Israel, y sería un grave problema para sus aliados como son Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Israel no ha podido mover ficha en ese sentido, pero ellos esperan que ocurra algo, un terremoto y la mezquita se destruya, un misil perdido y la mezquita se destruya. Ellos esperan que pase algo para edificar su tercer templo. Es muy curioso que durante casi 2000 años no tienen templo y nunca se reedificó el tercero, que sería lo más lógico. Si el judaísmo sigue adelante como religión y hay una nación detrás, lo lógico es que se hubiese reedificado en algún momento, pero no se ha podido. Y si es una señal del fin, ya sabemos por qué no se ha podido hasta ahora, hasta este momento. Entonces, para construir el templo, los patios, los palacios reales, se construye esta gran plataforma levantando muros de contención con grandes piedras y talladas de una forma especial. Se dice en el capítulo 7 de aquí de primer libro de Reyes, se habla de esas piedras y dice que medían entre 8 y 10 codos de longitud. O sea, esos serían como unos 5 metros, unos bloques de 5 metros de piedra maciza. Eso son muchas toneladas, son miles de kilos. Según la tradición judía, el templo estaba en el punto más alto de este monte, mientras que las habitaciones reales se construyeron al sur de su recinto y en un nivel más bajo. Te voy a volver a compartir el dibujo que antes os mostraba. O sea, esto sería el templo y por aquí abajo se pueden contemplar edificaciones que podrían ser parte de esas habitaciones reales. Alguna de estas edificaciones que hay por aquí arriba podría ser alguna de esas edificaciones que yo te decía, ¿no? De esto de los pórticos, en fin, ahí se mencionan diferentes construcciones que Salomón hizo en ese mismo lugar. La casa, como os lo he dicho antes, ahora no me sale el nombre, os lo he dicho antes, la Casa del Bosque, no me salía el nombre, la Casa del Bosque, el pórtico del trono, el pórtico de las columnas, y estaba el palacio del rey, el palacio de la reina, que era la hija de Faraón, que es la que se menciona aquí, que se casó con Salomón, aunque él ya tenía una primera esposa. Recuerda que eso también lo habíamos estado estudiando, ¿no? Se habla de esa mezquita que yo os mencionaba, que se construye en este lugar, en esta colina. Se dice, los musulmanes, ¿por qué construyeron esa mezquita en este lugar? La mezquita de la roca sagrada se le llama, que es la mezquita de Omar. ¿Por qué construyeron los musulmanes esa mezquita ahí? Cuando ellos tuvieron ocasión, antes de que los judíos pudieran edificar su templo, antes ellos ya levantaron ahí esa mezquita. ¿Por qué?
porque según una tradición suya de los musulmanes, Abraham se dispuso a sacrificar a su hijo Isaac aquí junto a la era de Ornán. El ángel exterminador volvió a guardar su espada en su vaina, y en esta era, que según la costumbre estaba situada en el punto más alto, erigió David un altar al Señor. Entonces, si esta roca prominente, por eso está la mezquita de la roca, porque la construyeron donde había una roca y ellos dijeron que era donde Abraham iba a sacrificar, ¿no? Si esta roca prominente fue constantemente preservada en las diversas reconstrucciones de la plataforma, el templo ya se había construido ahí, pero esa roca se dejó ahí por algo, debe haber sido por esas asociaciones, de esas leyendas o tradiciones o esas historias, ¿no? Tradiciones antiguas, no leyendas, tradiciones. Entonces, esto cumpliría con los requisitos de Éxodo 20, 24, para hablar de un altar para holocaustos. Es una roca de piedra caliza, sin labrar e irregular, de 58 pies de largo por 45 de ancho, y que sobresale 3 o 4 pies por encima del suelo. El nivel superior de su superficie hay un agujero, por donde se cree que la sangre y el agua de las abluciones fluía en la cavidad después que se hacían los sacrificios, por esa cavidad a un depósito inferior para ser llevada por un conducto subterráneo para desembocar ahí, ¿no? Como un desagüe, diríamos nosotros. Entonces, bueno, pues ahí se construyó esta mezquita, y esto coincidiría con esa idea de que el monte Moriah, donde Abraham iba a ofrecer a su hijo en sacrificio, pues también es el monte donde se construyó el templo y donde ahora está esta mezquita. Tú sabes que los judíos y los árabes comparten el patriarca Abraham. Unos y otros creen en él como uno de sus antepasados claves, ¿no? Un patriarca especial. Solo que los musulmanes dicen que el hijo de la promesa fue Ismael, no fue Isaac. Ellos dicen que Ismael fue, que ellos son descendientes de Ismael, ¿no? Fue el escogido por Dios. Los judíos dicen que no, que fue Isaac. ¿Qué decimos los cristianos? Decimos que Isaac. Lo dice la Biblia, está de una forma clara, ¿no? Tratar de explicar otra cosa es simplemente ver algo que no dice la Escritura, manipular totalmente el texto y tratar de explicar lo inexplicable. Pero claro, cada uno pues trata de beneficiar a lo suyo, y entonces de ahí que esa explicación que se da, los musulmanes dan esa explicación. El profeta Ezequiel describió el templo a la luz de una visión celestial, y aunque su descripción es simbólica, concuerda en sus rasgos esenciales con esta descripción que se hace aquí en el libro de Reyes. Según todas las apariencias describen la casa del Señor tal como la vio mientras realizaba sus tareas sacerdotales. Entonces, bueno, tenemos informaciones extrabíblicas como el historiador Josefo, un historiador judío, la información suministrada por Josefo, y un tratado que se llama Midot de la Misná, que son textos judíos antiguos, nos explica que el templo de Herodes era, bueno, más lujoso, más grande que el que hizo Salomón. Solo poseemos una breve descripción del primer templo. En esa breve descripción es en que se basan estas obras ilustrativas, estos dibujos, ¿no? Para tratarnos de mostrar y que tengamos una idea. A veces esas descripciones no son totalmente fáciles de visualizar. Entonces, de ahí que si tú buscas láminas de estas obras de arte, verás que hay diferencias. Entre las dos que yo os he mostrado, si te fijas bien en el edificio propio del templo, se ven diferencias. ¿Por qué? Pues porque no podemos tener una imagen, no tenemos una fotografía, entonces no podemos saber bien exactamente
qué forma tenía. Sabemos que cosas básicas, que por ejemplo tenía las puertas donde estaban colocadas, y sabemos que de qué materiales estaban hechos, y que había decoración de esos querubines que el otro día hablábamos, y los materiales, y sí, todos esos detalles los conocemos y sabemos que estaban ahí, ¿no? Y por lo tanto, pues en ese sentido, ahí no hay interpretaciones ni dudas. ¿Qué es el Templo de Salomón? Bueno, es el lugar permanente, ya no es un tabernáculo móvil, es el lugar permanente de adoración y principal centro del culto al Dios de la creación, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sustituye al tabernáculo que Moisés levantó en el desierto. Para que el primer templo fuese construido, David tuvo en su corazón edificar ese templo para Dios y sustituir el tabernáculo. Dios le dijo que él no iba a edificarlo, que lo iba a hacer su hijo. Así que su hijo fue escogido por Dios para el que levantase ese templo. El templo, ¿por qué David no pudo levantar ese templo? Bueno, lo hemos mencionado ya. Dos razones principales. ¿Recordáis cuáles son? De vez en cuando hacemos examen, a ver si tenéis las respuestas y yo os doy la puntuación, para después ya daros el diploma. Bueno, dijimos por un lado que David no lo pudo construir porque Israel estaba siempre en guerra. David siempre estaba luchando contra sus enemigos por todo alrededor, siempre había conflictos, siempre había enfrentamientos, y Dios buscó un tiempo de paz para que el templo pudiese ser levantado. Dice en segundo libro de Samuel 7, 1 y 2: Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. O sea, cuando David se plantea podemos edificar un templo es cuando hay paz por fin, y ya llevan muchos años de guerra. Pero Dios tiene otro motivo por el cual David no puede levantar el templo. Pero si es David, es el hombre conforme a su corazón, ¿cómo es que no puede? Pues dice en primer libro de Crónicas 22:8, ahí vosotros habéis estado respondiendo. Juan dice por su pecado, Rosario dice que derramó mucha sangre. Primer libro de Crónicas 22:8: Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Así le dijo Dios. Aún en el capítulo 28, también aquí de primer libro de Crónicas, versículo 3, dice: Mas Dios me dijo: Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. No es un menosprecio a David. David cumplió su función, hizo su papel. ¿Recuerdas que hemos dicho que Salomón puede edificar ahora templo a Dios gracias al legado de su padre? Su padre ha estado en guerra siempre para llegar a este momento de paz. O sea, el reino de Salomón como un reino de paz no es solo mérito suyo, él viene recogiendo lo que David sembró. Entonces esos son los dos motivos por los que David no pudo edificar el templo. Seguro que fue su sueño y lo habría hecho. Bueno, imagínate la alegría de David poder hacer eso. Pero cada uno tiene su función. Es como decir, Moisés habría deseado con toda su alma entrar a la tierra de Canaán, pero no entró, la vio de lejos. Dios no tiene favoritismos, aunque seamos sus siervos, aunque seamos sus hijos amados, lo que hacemos tiene unas consecuencias en esta vida.
Y eso no nos descalifica como a hijos, no, somos sus hijos y es por gracia, no es por méritos propios. Pero nuestras acciones a veces tienen una repercusión y tenemos que sufrir aquello que hemos sembrado en esta vida. Moisés golpeó 2 veces la roca, perdió su dominio propio y el Señor le dijo: por cuanto has hecho eso no entrarás a la tierra que yo prometí. Y David hubiese deseado con toda su alma edificar el templo, pero no pudo, porque sus manos estaban manchadas con mucha sangre. Parte de esa sangre fue necesaria esas guerras para eliminar a esos enemigos y poder llegar a este reino de paz. Pero también derramó sangre inocente, no te olvides, la sangre de Urías, un hombre fiel a su corona, pero que fue un problema para David y David lo quitó de en medio. ¿Y qué significa el templo? Bueno, lo dijimos en relación al tabernáculo, estudiando el libro de Éxodo, pero vamos a hacerlo a modo de recordatorio. Templo tiene siempre un simbolismo en relación con el cuerpo. Al igual que el tabernáculo, el templo de Salomón fue un lugar consagrado para la adoración a Dios Todopoderoso. De esta manera, Dios desea que también nosotros seamos templo santo para Él. Ahora, en la Escritura, la palabra de Dios dice que los creyentes somos el templo. Así que el templo de Israel, el templo de Salomón, tenía un significado más allá de simplemente una construcción hecha por hombres. El propio Jesús se refirió al templo relacionándolo con su propio cuerpo. Seguramente todos recordáis ese pasaje en el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 19 al 22, cuando dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. El propio Jesús comparó el templo con su propio cuerpo. Pero después, más adelante, es Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17, en el que vuelve a utilizar la palabra templo, pero ahora aplicándolo al cuerpo, ya no de Cristo, sino de los creyentes. 1 Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, nosotros somos templos. Ya el templo de Israel, el segundo templo, ya no tiene validez, no existe. Si construyen un tercer templo, no tiene el significado que tuvo. Ahora nosotros somos el templo. Pablo a los Corintios, más adelante en el capítulo 6, versículo 19-20, vuelve a darles una enseñanza sobre esto y les dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que todo lo que Salomón está ahora haciendo, él quizás no tiene el conocimiento de la dimensión que eso tendrá. Él está construyendo una casa para Dios, pero esto tiene un simbolismo muy importante, muy grande. Lo que hay que mover para construir este templo, como estamos viendo, es impresionante, es tremendo. En segundo libro de Crónicas, primero y segundo libro de Crónicas, allí se nos da más información complementaria a lo que estamos viendo aquí en el primer libro de Reyes. Dice que David juntó muchas riquezas para la construcción de ese templo. Se habla de 1000 talentos de oro. Se habla de 1.000.000 de talentos de plata, hierro y bronce en gran cantidad. Además, David ofreció de su tesoro particular 3.000 talentos de oro y 7.000 talentos de plata refinada.
Y el pueblo voluntariamente donó 5.000 talentos de oro, 10.000 dracmas de oro, 10.000 talentos de plata, 18.000 talentos de bronce y 5.000 talentos de hierro. Bueno, impresionante todo lo que ahí se necesitó. Ahí estamos leyendo que tuvieron que trabajar 30.000 hombres. Pero fíjate la sabiduría de Salomón, que cómo estableció el orden para que ellos trabajasen. ¿Recuerdas que lo acabamos de leer antes? O sea, trabajaban 30.000 hombres y descansaban. O sea, trabajaban un mes y descansaban 2 meses. Vaya, pues eso es interesante. O sea, descansaban el doble de tiempo que el que estaban trabajando. Me imagino que los trabajadores, aunque durante un mes el trabajo debía ser durísimo, pero el hecho de pensar que después vamos a tener 2 meses de vacaciones, por cada mes trabajado 2 meses de vacaciones, ¿firmarías tú un contrato así de trabajo? Bueno, tengo que terminar porque mira, se nos ha hecho la hora, así que nos vamos a despedir por hoy. El templo medía 27 metros de largo por 9 metros de ancho y el edificio medía 14 metros de alto. Las columnas más altas, que son las que estaban en la puerta de entrada, medían 18 codos de altura. Bueno, mis queridos hermanos, bueno, no, era un 35 codos, perdón, algo así como unos 17 metros de altura. Nos despedimos por hoy, que el Señor os bendiga, si Dios quiere, mañana, que ya será jueves, 9 de la noche, nos volveremos a reunir en el nombre del Señor. Esto no es en nuestro nombre. Abriremos la Biblia y volveremos a escuchar su palabra. ¿Os parece bien? Comparte con tus hermanos y amigos de internet, comparte, diles, oye, ¿por qué no te unes a nosotros que estamos ahí todos los días estudiando la Biblia? Compártele a ver si sumamos más, no por nosotros porque necesitemos ser más, sino para la gloria de Dios y para que más y más hermanos se llenen de su palabra. Un abrazo muy fuerte a todos, cada uno de vosotros en directo o en diferido. Y si Dios quiere, mañana seguimos, nos vemos. Hasta mañana, un abrazo.